Ahora nos vamos a nuestro primer corte comercial, pero ya está con nosotros el doctor Juan Falconi Puy y también nuestro compañero Jorge Rodríguez de nuestra unidad de investigación para la segunda parte de la transferencia de EQ2. Quédese con nosotros aquí en Teleamazonas, ya volvemos. Empieza a conocerse, amigos televidentes, más detalles acerca de la polémica negociación que permitió la transferencia del segundo ingenio más grande del Ecuador, el ingenio EQ2. Vamos enseguida con nuestro compañero Jorge. Buenos días para saber más detalles. Saludos, María Josefa, qué gusto, amigas, amigos. Efectivamente, Roberto Fulques es un ciudadano de nacionalidad peruana, el nombre de quien será el nuevo gerente general del ingenio azucarero EQ2, según nos anunció oficialmente el abogado del Grupo Gloria, Ricardo Novoa, un funcionario de esa multinacional que llegaría al país en los próximos días para tomar posesión de la empresa. Pero por otro lado existe una denuncia de un asambleísta independiente que da cuenta de la existencia de una glosa tributaria de varios millones de dólares que no habría constado dentro de los pasivos del ingenio al momento de ir a subasta, lo que generaría, de comprobarse, que todo lo actuado hasta el momento, hasta hoy, sea nulo, que la venta, la subasta y la adjudicación del segundo ingenio más grande del país. Aquí un trabajo de nuestra unidad de investigación. El pasado 14 de septiembre, la joya de la corona del tiempo de Isaías cambió de manos. Un consorcio con capitales nacionales y extranjeros, luego de una segunda convocatoria a subasta, se adjudicó como único oferente el negocio de producción de azúcar en la otrora más grande planta del país, EQ2. El grupo peruano Gloria hace su primera gran inversión en el país, pero sus lácteos llevan varios años en el mercado. Su abogado dice que esta millonaria inversión es una muestra de fe en Ecuador. La multinacional tiene el 52% del paquete accionario y con ese porcentaje se preparan a controlar el negocio. Ellos dicen que las condiciones de la negociación que le permitieron al consorcio acceder a lo que llaman venta de papeles a plazos por 120 millones de dólares, financiada por la CPN al 5% de interés anual, son las mismas que tenían todos los oferentes en la subasta, que no hubo privilegios. Las condiciones de pago siempre estuvieron publicitadas para todo el mundo, empresarios extranjeros, nacionales, siempre se supo que la valoración era X y que la forma de pago era Y. Y todo el mundo podía participar de esa manera. De hecho, Gloria prepara una inversión casi inmediata, dicen, de 50 millones de dólares destinados a reforzar la siembra y producción de caña. Ya anuncian el nombre de su nuevo gerente general. Y va a ser el señor Roberto Fulques. ¿Él tiene experiencia en esto? Por supuesto, él es uno de los más importantes funcionarios de uno de los ingenios, Cartavio me parece que es uno de los ingenios azucareros que tienen en Trujillo, Perú. Novoa no cree haya sido una ganga el precio con el que salió el mercado del ingenio. 133,8 millones de dólares por el 70% de sus acciones. Si el ingenio fuese una ganga, ¿no le parece que debieron haber 20 ofertantes? Eso no hubo. El ingenio estaba caro. La manera de valorar las cosas hoy en día modernamente es a través de cuánto da de utilidades o cuánto del flujo de un negocio. ¿Y 20 millones no van a ser mucho? 20 millones en 5 años son 100 millones, 120 millones de dólares. Entonces, valorando los ingresos, tal vez mucha gente consideró que el ingenio estaba muy caro y quizás por eso no hubo ofertas en la primera ocasión. El asambleísta independiente Enrique Herrería cree que hay mucho que escarbar en esta negociación. Por cierto, ha enviado requerimientos de información a todas las autoridades involucradas en la venta, pero hasta hoy obtiene respuesta. Tanto al señor Pedro Delgado, al representante de EQ2 y también a la Corporación Financiera Nacional, para ver si ellos pueden desvirtuar el supuesto acto ilícito. Si no lo hacen, no me entregan la información, ya que el tiempo está transcurriendo, yo no solamente que llevaré a la Asamblea Nacional
el conocimiento y además la sanción para los responsables, sino que también estoy ya listo a presentar la correspondiente denuncia penal. Entre los pedidos consta un comunicado al director del Servicio de Rentas Internas por la existencia de unas supuestas glosas tributarias que enfrenta Ecudós desde tiempo de Isaías por varios millones de dólares y que misteriosamente, cree, no aparecieron en la negociación. Que me diga si ese ingenio tiene glosas tributarias, si estas han sido pagadas o se ha hecho algún acuerdo de pago de las mismas, porque esto de aquí también debe ser motivo de una auditoría para determinar el precio real de la venta y además todos los beneficios que se han dosado a estos supuestos compradores que todavía no sabemos si son realmente compradores de buena fe. Los inversionistas dicen que este no es problema de la nueva administración. Novoa sostiene que lo que ellos compraron es un negocio en marcha y no sus líos legales, laborales o tributarios. En este caso el vendedor es el Estado ecuatoriano y la empresa lo entrega saneada, de tal manera que toda deuda tributaria que tenga una causa anterior a la fecha del cierre es de cargo del Estado ecuatoriano. Por supuesto, son de cargo del Estado ecuatoriano. Del lado de los trabajadores hay una gran interrogante. Hasta hoy, más de 2 semanas de ser público el nombre del ganador, y pese a que ya empezaron a trabajar desde la semana anterior en la transición de la administración, a ellos nadie les ha dicho nada. Si se firma o no el segundo contrato colectivo, aspiración que dejó pendiente la administración estatal de Ecudós. Y el fideicomiso hasta ahora no ha sido claro. Los trabajadores tienen su estabilidad garantizada de acuerdo al artículo 171 del Código del Trabajo, de modo que no veo que haya razones para preocuparse. Lo cierto es que físicamente los nuevos dueños del ingenio tomarían el control total de la empresa el próximo 15 de octubre. Y hasta fines de este mes habría una respuesta de los trabajadores acerca de si adquieren o no el 30% de propiedad accionaria que aún mantiene el fideicomiso AGD-CPN No Más Impunidad, destinado precisamente a la masa laboral. Eso depende de que los voceros del fideicomiso aclaren las condiciones de venta y si para eso se ocupan o no las utilidades de los trabajadores. Si no hay acuerdo, esa tercera parte saldría nuevamente a subasta y su venta tendría las mismas condiciones o facilidades de crédito que el otro 70% que hoy está en manos del consorcio azucarero. Jorge Rodríguez, 24 horas. Datos interesantes, María Josefa y amigos. Todavía no podemos hablar con Miguel Peña Valle del Grupo Producargo. Hemos intentado obtener una entrevista, pero ha sido imposible. Esperamos lograrlo cuando la venta se inscriba oficialmente. Queremos preguntarle qué opina de los cuestionamientos hechos por el propio gerente de la AGD, Carlos Bravo, quien hace pocos días dijo que el Estado le haya vendido a un ex socio de los hermanos Isaías es ilegal. Por otro lado, con el presidente ejecutivo del ingenio, Roberto Murillo, hicimos el trámite para solicitar una entrevista vía correo electrónico. Le enviamos las preguntas justamente para que esté listo con sus respuestas. Una vez enviadas las preguntas por escrito, nos respondieron con una negativa. Quería compartir con ustedes, amigos televidentes, algunas de las interrogantes que le planteamos y que no tuvimos respuesta. Por ejemplo, si me ayuda producción, tomando las preguntas, ¿qué cifra manejan de ustedes como ingenio de inversiones del ingenio Q2 durante la administración estatal? También, ¿cuándo fue la última vez que se pidió que se haga una valoración de todos los activos de la empresa, incluyendo las empresas de holding de Q2, todas las demás? ¿A qué empresa se le encargó esa valoración? ¿Qué cifra tienen para valorar la empresa desde el tiempo en que fue incautada? Es decir, si la valoración que hicieron en tiempo de los hermanos Isaías. ¿Existen o no esas supuestas glosas de las que hablaba el asambleísta Herría que tiene el ingenio con el SRI por cerca de 20 millones de dólares? ¿Lo declararon dentro de esa venta? Es decir, al momento de salir a subasta se contabilizó este pasivo. Y finalmente, María Josefa, ¿existe o no un convenio para que sea el Ministerio de Finanzas y el Fideicomiso AGD-CPN No Más Impunidad el que se haga cargo de todas esas obligaciones tributarias pendientes? En todo caso, nos quedamos esperando por una respuesta. Así es, no la obtuvimos, pero bueno, ahora nos acompaña ya el doctor Juan Falcón Impuy, quien entre de sus actividades públicas fue presidente del directorio de Astra. Gracias, doctor Falcón, por estar con nosotros. Y la primera pregunta que luego de ver este reportaje es, en el caso que se pudiera comprobar esta glosa, es decir, que esta empresa le debiera plata al fisco, ¿cuál sería el efecto de esta transferencia? ¿Cuál sería el efecto jurídico de esta transferencia? Bueno, de la transferencia propiamente hay que hablar algo, ¿verdad? Porque definitivamente hay que mirarlo con más calma. Yo creo que de pronto han sorprendido a algunos funcionarios, a algunas autoridades, porque hay vinculación, evidentemente.
cuando el ingeniero Miguel Peña era socio, la vinculación es por socio, no porque él pagó las acciones de Producargo, dejó de ser socio, al contrario, eso ratifica que hubo vinculación, si la vinculación era por socio, ¿verdad? Punto de partida. Ahora bien, el tema de Astra es bastante complejo y tiene historia anterior. Yo quisiera remontarme por lo que ha dicho Castro acá en este programa la semana pasada, a los años 70 más o menos, cuando estuvo quebrado, lo entregaron en un manejo similar al de Firambanco, es la misma tecnología, el mismo know-how. Estuvo quebrado en manos de los israelíes. Claro, lo entregaron a la CFN, la Corporación Financiera Nacional, y lo asumió quebrado, como asumió quebradas otras compañías, Ecuatoriana de Aviación, entre otras compañías. Cuando estuvo bien sí se lo quisieron robar, porque Isaías no ha sido dueño, y a él no le han incautado el ingenio, lo han incautado, pero el verdadero dueño seguía siendo la CFN, porque él se apropió del ingenio en los principios de los años 90 y existe un informe. Yo sí enseño completos los papeles, no los enseño así, que los bandereo y no se ven. Hay un informe de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción de febrero del 2003, presidida ese entonces nada menos que por el doctor Ramiro Larrea Santos, que da cuenta cómo se alzaron con el ingenio, porque a la Cámara que corresponda, cómo se alzaron con el ingenio, violando la cosa juzgada. Y era yo ministro de Industrias y le habíamos ganado el juicio de Isaías. Y después de ese juicio, que aquí vino este travestista de Carlos Castro a tratar de distorsionar la realidad, y ya lo vamos a terminar de aclarar. Tengo el video, ¿qué tal si las producciones? Pero de un ratito lo ponemos para aclarar, para volver, porque no, para no perder el hilo. Y entonces dijo que se lo habían quitado a Isaías. El juicio, y que lo quería, y que la pelea conmigo empieza por el juicio, no porque amigos míos ni nadie lo querían comprar. Se alzaron con el ingenio con un segundo juicio violando la cosa juzgada, que es una especie de institución jurídica sagrada que viene desde la época de los romanos, res judicata, eso lo sabe un estudiante de primer año de Derecho. Si ya se dictó una sentencia final, en última instancia, en definitiva instancia, no puede haber otra, porque entonces nunca terminan los juicios. Pues alteraron esa institución en un segundo juicio amañado con abogados, eran jueces los abogados, que son ahora abogados, entre esos Santiago Andrade, arreglaron en un segundo juicio, y con eso Disque se convirtió en el mayor acreedor del ingenio, para después en una ilegal rueda de la bolsa de Quito, en $100.000. En $100.000 está en este informe de la Comisión de Control Cívico, comprar las acciones. Es decir, esa es en dos palabras la historia de Astra. O sea, por eso me llama la atención tremendamente que este travestista de Carlos, y digo travestista porque cambia en lo jurídico, de un lado a otro se cambia de ropa, cambia de sombrero, él viene a repetir aquí lo que Isaías le paga que diga, ¿no es cierto? Y entonces cambia de posiciones en lo jurídico, en lo periodístico, en lo ético, en lo moral, en lo intelectual, ya vamos a ver, ¿no es cierto? Nos toca entonces revisar las declaraciones de Castro para poder avanzar al otro tema. Revisemos por favor, este tema repasemos el video de para que quede claro lo travesti que es cuando actúa dependiendo quién le paga. La planilla de la crisis financiera, el Estado, se la pasó a la ahorrista, en vez de que la sufra el deudor. ¿Ya? ¿Quién inventó ese sistema? Pedro Delgado, gerente de riesgo de la Corporación Financiera Nacional. ¿Ya? ¿Y quién más? ¿Y quién firmó esta cuestión? Juan Falconi Puig, en esa época superministro de Economía y Finanzas, o de la Producción. El decreto está firmado por Yamil Mawat y por Juan Falconi Puig. Y el proyecto del decreto, que es lo que tengo aquí, está firmado y redactado por Pedro Delgado desde la CFN. Esta gente está en la CFN desde la crisis bancaria. ¿Ya? Y ellos deben saber a
quién le beneficia el día de hoy esos papelitos? ¿A quién le tiene que cobrar la CFE esos papeles? A alguna institución financiera, a la que están encubriendo. Y le están vendiendo baratos los bienes de los señores Isaías para revivir esos papeles y cobrarlos, para no cobrárselos al verdadero deudor. Hoy se repite la historia. Los mismos protagonistas, los hermanos Isaías, el Estado, la Corporación Financiera Nacional. ¿Y Falconi? Pues, ¿quién es el presidente del ingenio? ¿De dónde viene el odio de Falconi hacia los señores Isaías? Porque los Isaías compraron el ingenio y no lo compraron Falconi y sus amigos. A ver, entonces ahí hay tres asuntos. Claro. Definitivamente la historia se repite con los mismos protagonistas, sin duda. Ahora, Javier Castro asegura que Pedro Delgado y usted inventaron el tema de la venta de los papelitos. Los papelitos. Y en segundo lugar, asegura él que usted debe conocer quién es el ganador oculto, ¿no? De esta Claro, ya vamos a eso. Entonces, los papelitos de este travestista, que anda desfilando por los medios, no sé, y a decir, repito, lo que le paga Isaías para que diga, ¿verdad? El decreto 1492 es de noviembre del 99. Yo tenía poquísimos días de nombrado superministro de la producción. Y aquí está el decreto, en cual Cámara sale completo. Y si Castro no sabe que en el quien firma un decreto, el responsable es obviamente el presidente de la República, ¿verdad? Si eso Castro no lo sabe, es un ignorante jurídico. Y si es que lo sabe, nuevamente es un travestista de la juridicidad, dependiendo quién le paga. Aquí está el decreto, los considerandos del decreto eran hacer más flexible. Yo tenía, repito, poquísimos días de nombrado, y me tocó firmarlo, y cuando el ministro de Estado lo firma es en señal de notificación. Era la idea hacer más flexible la devolución de depósitos, porque ¿Él asegura que esa idea es de Pedro Delgado? No, Pedro Delgado era un alto funcionario de la CFE, le tocó hacer su parte, pero su parte en los informes, en la parte operativa. Lo que ocurre con ese decreto, en dos palabras, es que los banqueros, sobre todo los banqueros corruptos, tenían la plata congelada de los depositantes, y al mismo tiempo los querían demandar para que esos depositantes, que eran al mismo tiempo deudores, les paguen. Este decreto quería evitar esa corruptela. Mire lo que dice al final del decreto, lo firma Maguad como presidente de la República, no lo firma Juan Falconi, como este travestista viene a decir aquí, lo firma el ministro de Economía, y lo firma después el último ministro de la Producción. Pero ¿qué se dice al final? Se encarga al superintendente de bancos de esa época, que no era yo obviamente, para que emita las resoluciones en las normas complementarias para la aplicación del decreto. El decreto nació de la superintendencia de bancos, y eso lo sabe o lo debe saber Castro. No obstante, lo que le ordenen decir los disparates. Aquí sacó un papel. No, hay que enseñarlo así para que en la Cámara se vea la fecha, las firmas y el texto del Una de las papel. cosas que sobre este tema también se asegura, doctor Falconi, es que usted ha sido el mentor de Pedro Delgado. Yo que de alguna manera usted ha trabajado en conjunto en algunos mentor en la aspectos. función pública, nos toca a veces trabajar en conjunto, ¿no? ¿Quién mentor? A Pedro Delgado no lo he visto yo hace años de años, y si se ofrece públicamente, lo ofrezco aquí, le puedo explicar a toda la corruptela y el informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que yo lo envié cuando estaba Valencia en la CFN, dándole una explicación y ofreciendo explicarles en público en qué consistió, cómo se alzaron ilegalmente violando la cosa juzgada los Isaías con el ingenio. Si usted cree que hay actos corruptos, de acuerdo a ese informe de la comisión, también no le parece que en esta administración, es decir, la que está liderando Pedro Delgado en el grupo, en las empresas del grupo Isaías, también no existe, según su opinión, actos que generan sospecha y que están un poco distantes de la ley? Bueno, yo tendría que examinar los actos en concreto, le estoy hablando hasta lo que... Yo me refiero a Cudó. Claro, yo encantado, aquí públicamente ofrezco informarle a Pedro Delgado en detalle toda la historia de Astra. Y si no hay algún valor, sea cual fuere, alto, bajo, mediano, lo que fuere, que hay que acreditarle, no es a Isaías, él no era el real dueño de Astra. Se alzaron con Astra a principios de los años 90. Y esto lo sabe, o lo debería saber el travestista de Castro, ¿verdad?
travesti jurídico dependiendo quién le pague. Ahora hablábamos del socio oculto. Sí. Hay vinculación. Hay vinculación, y esto también puedo colaborarle a la CFN con todo gusto a explicarle. Miguel Peña era socio, esa es la vinculación. Si él era socio, él estaba impedido de intervenir en la subasta. Y no hay, aprovechando ahí un paréntesis, aquí nada que el Estado legitime. Y podemos tocar el tema de las glosas y de las obligaciones para los trabajadores. Este es el instructivo para las incautaciones, el dictado por la AGD, porque los bienes que se han entregado son incautados, ¿verdad? Pero no es que el Estado es solidario ni el Estado nacional. ¿Qué dice aquí? Pero el Estado está permitiendo la subasta, y entonces si claro, existe la que pueden haber sido engañados, pueden haber errores. Lógico, pues, ¿qué dice aquí? Pero han sido engañados en algunas cosas, ¿no? Posiblemente. Por eso yo me ofrezco a explicarles. ¿No? Debería haber inocentes, obviamente. Hay inocentes y hay interesados inocentes en el camino. Eso lo sabemos perfectamente, ¿no? ¿Qué dice el instructivo y qué le impedía participar de la Peña? No tener ni haber tenido vinculación con los intereses económicos de los ex accionistas y ex administradores de las instituciones financieras. El reglamento, está aquí, está el reglamento con el texto a la Cámara subrayado. ¿Y él quién responde, por ejemplo, por la violación de ese reglamento? ¿Quién es la persona jurídicamente responsable? Las personas que han aplicado el reglamento. Las autoridades estatales en este caso. Exactamente quienes les toca. Y entonces venir a decir que el Estado legitimó, andan hace años estas bases ahí, y ahora se encuentra un abogado que diga que legitimó. El Estado no puede legitimar nada que sea ilegítimo desde su origen. Y no hay nada que se pueda evadir como obligaciones con el fisco, el SRI o con los trabajadores, de ninguna manera. Pero yo creo que he dicho lo principal y por qué he llamado a este caso travestista jurídico, ¿verdad? Esto es básico. La revista Vistazo. No hace falta discutir los nombres del trío favorecido. La ilegalidad ha tenido efecto de cascada. Dice Castro en la revista Vistazo. Carlos Castro, travestista, se cambia el nombre, cambia de sombrero, cambia de ropa, cambia de actitudes jurídicas dependiendo quién le paga. El travestista, ¿qué dice? Como siempre en Ecuador el problema no está en las leyes sino en las personas. Sí. Cuando se escribió el nuevo código, la planadora en febrero del 99 copaba en el Congreso y en el Consejo de la Judicatura ya el nombre como ministra fiscal de la persona que, ministra fiscal se refiere a Mariana Arepe. Que pasó, claro, ya en esto termino, que pasó por la presidencia de la Corte Suprema, engalanó su pecho con el masivo sobreseimiento de una gran quiebra bancaria donde castigó solamente a un individuo. Esa gran quiebra bancaria se refiere a Isaías. Gracias. Vamos a invitar la próxima semana para seguir y tratando con Juan Falcón. ¿Y qué se dice? Se rumora que es el próximo presidente de la Corte Nacional de Justicia, uno más de los amigos, ideológicamente hablando, de este gobierno.